Perfecto, más bien, muchísimas gracias a esta invitación, a todo el grupo de Digital Tag del BID, que principalmente estamos muy honrados de ser parte como Cámara Ecuatoriana de Empresas de Transporte de Carga y Logística, en mi caso personal como director de investigación en sistemas de transporte de la Cámara. ¿Cómo estamos como sector en Ecuador? Es un sector muy dinámico, muy dinámico. Es un sector que no para. Digamos, en el tema de la pandemia, fue uno de los pocos sectores que en lugar de decaer, digamos, en sus ventas, en su movimiento, siempre fue la tendencia al crecimiento, ¿no? Y eso no se ha detenido de cierta manera. Yo creo que la situación del transporte en Ecuador es muy similar a todos el sector de la región, un sector muy atomizado, un sector muy orientado a temas de precios, el costo del transporte para las empresas generadoras de carga sigue siendo un rubro muy importante. Digamos, para mí es un sector dinámico que necesita mucho soporte, mucho trabajo para, digamos, desde la Cámara lo que hacemos nosotros es elevar el nivel de profesionalización que debe tener el sector acá en Ecuador. Sigue siendo un sector minimizado, invisibilizado de su aporte al PIB o a la economía de acá de Ecuador, ¿no? Entonces, hace falta muchísima capacitación, mucho el tema de que el transporte de carga acá se les llama el hombre camión acá en Ecuador también. Entonces, que ellos entiendan y comprendan que son microempresarios y que, digamos, el hecho de competir sin una estructura fuerte empresarial de costos, lo que hace generalmente es precarizar el sector, ¿no? Entonces, mucho la competencia por precios, no se compite por servicios, de cierta manera. Esa es mi visión general del sector acá en Ecuador. Cumpliendo con, como te digo, de cierta manera las mismas premisas que tiene la región, ¿sí? Los mismos problemas, muy atomizado, el tema de la informalidad, etcétera, ¿no? Pero acá en Ecuador sí es un sector muy dinámico, ¿no? Que mueve mucho. No tenemos temas de ferrocarril o tren para mover mercancías, entonces el autotransporte sigue siendo el sector primario, digamos, en el tema de transporte de mercancías. Importantísimo, algo lo comenté, la informalidad, ¿sí? Sigue siendo muy fuerte en Ecuador el tema informal de transporte. Me atrevo a decir 60-70% sigue siendo informal en Ecuador. Nosotros tenemos registradas empresas, más de 5.900 empresas de transporte, pero el 60-70% siguen siendo empresas pequeñas que no generan ingresos, digamos que no tributan. Sí, y únicamente el 7% de estas 5.000 empresas, alrededor de 400, 350 empresas, son las que, digamos, año a año están siendo el soporte del sector, que pagan sus impuestos, que tienen una estructura empresarial, etcétera, ¿no? Entonces esto hace que el sector sea muy amplio, muy atomizado, el hombre camión siga muy presente en las operaciones, ¿no? Y obviamente eso da pie, digamos, a los generadores de carga para aprovechar, entre comillas, el mercado y generar mucho el tema de precios y costos, ¿no? Siempre a tendencias a la baja, ¿no? Entonces, ese para mí es un tema complicado, ¿sí? Porque no va por la parte técnica, ¿no? Sino va mucho por la parte social, ¿sí? Es un sector muy fácil de ingresar, digamos, con unas barreras de ingreso pequeñas, o sea, a gente que una jubilación, salen de su trabajo, adquieren un poco de inversión y tienen un camión, ¿sí? Pero no son personas que hayan trabajado en logística, que entiendan el movimiento, que entiendan el mercado. Entonces lo que hacen, como te decía anteriormente, es precarizar el sector, ¿sí? Obviamente estas personas, estos hombres camión, nosotros les decimos, o sea, es un trabajo, un servicio de supervivencia, ¿sí? Obviamente ellos necesitan ingresos para
sostener su día a día, ¿sí? Pero no piensan en amortizaciones, en costos directos, indirectos, cómo van a ser en el tiempo para reemplazar sus unidades, etcétera, ¿no? Entonces, uno de los temas fundamentales para mí es la informalidad. Como te digo, muy difícil de atacar porque es un tema social. Sí, más que nada eso, ¿no? Entonces muchas familias dependen del transporte de esa manera. Otra parte importantísima son las políticas públicas, ¿sí? Las políticas públicas, de cierta manera, eh, benefician o perjudican de cierta manera la operatividad de, de, del transporte acá en Ecuador, ¿sí? La inestabilidad de las autoridades. En un año podemos tener 3, 4 ministros de transporte que mandan regulaciones, acuerdos ministeriales, y es complejo manejar el tema político acá en Ecuador en ese sentido, ¿no? Porque siempre hay nuevas regulaciones, ya se trabaja de cierta manera con algunas autoridades y las cambian, se empieza desde cero. Entonces, el segundo punto importante para mí es el tema de política pública, ¿no? No es clara. Digamos, tenemos un reglamento de la ley de tránsito que está detenido, las leyes o normativas, algunas son del 2005, etcétera, ¿no? Entonces, esa dinámica que necesita el sector, apoyado en políticas públicas, no la vemos directamente acá en Ecuador, ¿no? Y tercero, para mí, es la parte de tecnología, ¿sí? Cómo estamos utilizando la tecnología para mejorar las operaciones logísticas, las operaciones de transporte. Estaba leyendo un estudio sectorial de servicios digitales acá en Ecuador, la falta de capacidades digitales en general, no solo en el sector del transporte, es muy fuerte todavía acá en Ecuador. Y mucho más, digamos, en temas de transporte por carretera, ¿no? Entonces seguimos manejando mucho papel y lápiz para operaciones, guías de remisión escritas a mano, etcétera, ¿no? Entonces no existe esa conexión de los generadores de carga que puedan tener operaciones automatizadas, robotizadas en muchos de los casos, pero de la puerta para afuera de estas empresas que tienen mucho desarrollo tecnológico, el transporte sigue siendo invisibilizado, no tomado en cuenta para estos soportes tecnológicos. Entonces, yo creo que esos 3 puntos son importantes acá en Ecuador y, como te digo, no sé, al final del día en la región, que son los que afectan directamente al sector del transporte, ¿no? Entonces, nosotros como Cámara estamos trabajando en esas líneas de desarrollo para profesionalizar al sector, ¿sí? Nosotros siempre llamamos, digamos, darle valor a la profesión, ¿no? Del transporte, de conductores, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que podríamos aportar acá desde Ecuador y desde la Cámara.